En el hogar, en la familia, en la calle, en el transporte público, en el trabajo y en las escuelas. A pesar de que el acoso sexual es una práctica cotidiana, muchas veces es difícil de reconocer y sobre todo de comprobar. El acoso sexual es una forma de violencia de género y aunque los hombres también llegan a ser objeto de esta, en realidad la mayoría de las víctimas son mujeres, quienes además de sufrir un atentado contra su dignidad, salud física y emocional, tienden a sentirse culpables por lo que prefieren mantenerse calladas antes que denunciar. Desde 2007, el acoso sexual es reconocido como una figura jurídica gracias a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero solo en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México está tipificado como delito. En los estados restantes, así como en el Código Penal Federal, solo se tipifica con su correspondiente sanción el hostigamiento sexual. ¿Has sido víctima de acoso sexual? ¿Sabes cómo reconocer y actuar ante un caso de acoso sexual? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es: el acoso sexual está en todos lados. Precisamente el día de ayer, un juez en Norteamérica le dijo a la supercampeona de gimnasia olímpica de ese país: señorita, esté tranquila, su atacante, le dijo de una forma así muy poética, se marchitará en la cárcel. Le dieron 60 años, al señor se le acusa de por lo menos 100 ataques sexuales a todas las chicas, imagínense, que entrenaban y que la propia Federación de Gimnasia de allá pues se hacían los locos porque pues ganaban medallas que iban a abrir un escándalo. Pero allá ya se destapó, ya se descoció el escándalo entre actrices y demás. Sin embargo, también hay otro grupo de actrices, incluso mujeres que dicen, no, ¿cómo creen? Una cosa es la violación y otra el acoso sexual. Y bueno, pues la galantería no es, aunque sea torpe e insistente. Se ha dado un debate, bueno, se están dando, hagan de cuenta, así como en las luchas, hasta con la banca. Hoy tendríamos que analizar muy claramente a qué se le llama acoso, a qué se le llama hostigamiento, si nada más la diferencia es el nombre, pero sí, pero todo halago no solicitado ya agrede. Tendríamos que asentar esto, y porque acá como que, pues, al contrario, algunas actrices se pusieron a denunciar a un director de teatro y bueno, no se les fue encima hasta las mismas autoridades. Muy penoso. Hoy vamos a hablar de todo eso, de las cifras que acaba de dar el INEGI, de esta violencia, sobre todo hacia mujeres, aunque ha habido casos de acoso a hombres, pero bueno, sobre todo a mujeres. Imagínense ustedes, 1.3 millones de mujeres reportaron haber vivido un evento de violencia sexual en el trabajo. Muy difícil de probar y demás. Vamos a agradecer primero ya nada más por el puro hecho de que se hayan levantado de su camita con este frío. Agradecemos a todo el público presente, a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Muchas gracias a Istiel Caneda, Fabiola Ruiz, gracias. Y gracias a nuestros especialistas que se encuentran aquí. Ana Katiria Suárez Castro, penalista y defensora de género y derechos humanos. Qué trabajo tan complicado tienes, mi querida Ana. Gracias.
Patricia Gaitán Sánchez, doctora en Sociología Política de la UAM Azcapotzalco, autora del libro Del piropo al desencanto. Y bueno, es que le sigue si es del piropo al feminicidio, ¿verdad? En una de esas. Un estudio sociológico publicado por la UAM Azcapotzalco. Gracias. A José Alfredo Cruz Lugo, muchas gracias. José Alfredo, amigo de casa, comunicador, educador popular, especialista en género y masculinidades, director del Círculo Abierto para Hombres. Gracias, mi amor. A ti, Fer. Olimpia Coral Melo Cruz, activista contra el acoso digital del Frente Nacional para la Sororidad. Y mi querida Sandra, un placer tenerte aquí. Igual, Fer, un placer compañera estar de aquí. friolera, Sí, ¿verdad? Porque, caramba, compañeras de congelador. Exacto. Pero bueno, pues sí, muy contenta, como dices, de estar aquí con este tema, de poder aportar un granito de arena para llegar a lo mejor, si no a la solución, pues a la disminución de estos números, de estas estadísticas tan duras como estos números que nos decías, Fer. Si juntamos el acoso sexual, hostigamiento sexual, violación equiparada y otros delitos sexuales, la suma total de carpetas abiertas en 2016 es de 35,302, pero yo digo aquí solamente las que denuncian, pero ¿cuántas veces no nos hemos quedado calladas ante ciertas sí, cosas porque que además no? dice uno, denuncio y me corren. O sea, de cualquier forma me van a terminar corriendo, ¿no? Sí. Y luego esto también se da en temas, por ejemplo, de obreras, mujeres obreras con los capataces. Hijo, y ahí la situación es muy urgente en cuanto a conseguir, aunque sea el salario mínimo, ¿eh? Sí. Es muy, muy, muy doloroso. Y Fer, nada más recordarle a todos que estamos en las redes sociales, también se suma el acoso ya digital, antes no teníamos que lidiar con esto, ahora es una nueva forma también, un peligro para los niños, para los jóvenes, también es una gran herramienta, lo hemos hablado aquí, pero bueno, y precisamente hablando de herramientas, usted se puede comunicar al programa a través de ellas, recuerde, estamos en Twitter, en Facebook Live durante las 2 horas de programa, estamos completamente en vivo, déjenos debajo de la transmisión sus comentarios y aquí los vamos a estar atendiendo todos ellos. ¿Qué te parece que vemos, amigos, amigas? Vamos a ver este video de alto al acoso callejero en México. Me pasa todos los días. Lidiar con esto no es parte de vivir en la ciudad. Tenemos todo el derecho de ir por las calles sin que nos molesten. Una mirada lasciva, una frase ofensiva o un toqueteo sexual son experiencias de todos los días cuando se trata de trasladarse hacia la escuela o el trabajo. Parece ser invisible debido a la brevedad de su duración. Las escasas pruebas de su existencia se basan en testimonios de los afectados. Confundes la movilidad de las personas con estar siendo acosadas. Un día iba caminando por el centro y un señor se puso delante de mí, volteó y trató de agarrarme la vagina. Y vi que un hombre se acercaba hacia mí, pero no le puse atención y cuando pasó a un lado mío me agarró las nalgas. Vas manejando y te empiezan a gritar de carro a carro, haciéndote comentarios, pitándote o chiflando. Estaba un señor ahí que cruzó miradas conmigo y cuando yo volteo vi que se estaba pues masturbando. Y todos los días me dicen algo, me chiflan. Un señor, es un muchacho grande, estaba al lado de mí y me empezó a tocar como la pierna. Hasta que yo me saqué de onda y le di un codazo. No me toques, no sé qué. Ay, loca. ¿Escucharon todos? Están locas. Él empezó a decir que estábamos locas nosotros, ¿no? Me agarraron una pompi. Un hombre me lanzó una nalgada. Y en eso vimos que el taxista nos estaba viendo por el espejo retrovisor. Pero al voltear ya no supe quién era. Exijo tu respeto. Fíjense qué inquietante, ¿no? Lo que están contando aquí estas chicas, están dando el rostro y además lo que seguramente estaban pensando sus atacantes, porque todavía habrá quien piense si se debería de sentir halagada, ¿verdad? Vamos a platicar paso por paso, chicos, ¿no? Para que no sea esto nada más una guerra ahí en desierto. ¿Qué se describe como hostigamiento? ¿Qué se describe como acoso? ¿Qué otros términos acepta la ley? Empezamos contigo, por favor, Caterina. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es indispensable entender los conceptos. Siempre debemos impulsar que la gente conozca a partir de dónde se están violentando sus derechos y qué implica, qué conducta implica del tercero que estén transgrediendo tu intimidad, tu dignidad o el respeto. Por ejemplo, el abuso sexual implican tocamientos que sin propósito de llegar a la cópula
pero de carácter sexual, te generen una afectación psicoemocional tal que pueda ser probada. ¿Sí me explico? Ejemplo. Otra forma de abuso sexual es que obliguen a una persona a observar ciertos actos sexuales. No siempre tiene que haber tocamientos del agresor a la víctima. A lo mejor el agresor obliga a la víctima a observar una conducta sexual propiamente, a diferencia del acoso que implica el pedir favores, ¿no? Entonces, a ver, ¿hostigamiento? El hostigamiento es una molestia constante. ¿Sí me explico? La diferencia del acoso es solicitar el favor sexual. ¿Y el abuso? Y el abuso ya implica una conducta sexual, ya sea de tocamientos o que obligue a la víctima a en el metro a participar. me tocó las pompis, como decía Abuso la señora. sexual. ¿Cómo? Abuso sexual. Aquí Abuso. la diferencia Ojo, radica, y creo que es la encrucijada con la que tenemos que pelear con las autoridades, es la intencionalidad del agresor. No es lo mismo que yo pase y sin querer te toque, te roce sin querer, a que con el ánimo lascivo yo intente tocar partes íntimas. Como el señor que tocaba a la chica y ella le dijo, quítese, y empezó a gritar, está loca, está loca. Exacto. Es que es el problema. ¿Cómo vas y pruebas? Pero aquí la responsabilidad es de la autoridad. Aquí la deficiencia es de la autoridad. Pero en el metro ya te hacen caso, más o menos, En de el que metro. me tocó. Ok, y después, ¿cuál es el siguiente paso? Tener el valor de continuar con una denuncia frente a un agente del Ministerio Público. ¿Y cuál es el problema en que nos enfrentamos? Que una víctima, por lo general, es minimizada su agresión frente a un servidor público carente de perspectiva de género y que le parece irrelevante, ocioso. Ay, señora. Ay, señora. ¿Para qué? Además, igualmente lo que dijiste hace rato, incluso las propias autoridades son quienes dicen, bueno, pues, ay, pero ¿para qué la hace de todos? Hasta debería de dar las gracias, ¿no? O porque viene de falda, o en el caminito al MP ya le sacaron una lana al acusado y entonces pues ya está ganaron ellos. Y además ellos. de todo hay un punto fundamental que sigue siendo actual a pesar de que fue razonado por ahí de los 30, que es la teoría de la víctima provocadora, ¿no? Y es para qué te metiste a ese lugar, por qué fuiste a esa hora, por qué te vestiste así. Entonces yo creo que hay una desinformación malintencionada de los responsables de la impartición de la justicia. No, bueno, ahí sí, ya ni cómo hacerle, porque les tenemos que dar un curso intensivo. Abuso fue eso. Ejemplo de acoso. Por ejemplo, el jefe a la empleada, porque por lo general deviene de una situación jerárquica o de poder, como tú referías, en la que se ven imposibilitadas a negarse en muchas ocasiones, y sugiere de manera muy velada o textual favores sexuales. A ver, en Estados Unidos, el director pues la citaba si quieres tu papel. Exacto, a que le dieran un masajito, y entonces ya sabían que evidentemente pues ya las iban a incluir en alguna película. Hubo una bien abusada que dijo, juega voy, pero después de que me hagas ganar un Oscar. Y entonces dijo él, no, que te nominen. Y ella dijo, no, que me lo den. Y pues, yo creo que ella nunca le dio nada, porque creo que todavía no tiene Oscar. Pero el asunto es algo a cambio de... Exactamente. Oye, está re difícil de probar, ¿no? Porque el director dice, no, si todas fueron consensuadas. Pero aquí hay un punto importante. En todos los delitos sexuales, que por su naturaleza son de realización oculta, porque siempre el agresor va a buscar esta intimidad, este ocultamiento, esta secrecía, esta manipulación psicológica, representan una afectación psicoemocional para la víctima y necesita ser probada. Desgraciadamente, los estándares que ocupan las periciales en psicología para las víctimas a veces no son contundentes o no son realizadas con la pericia que requieren para darle la importancia y la relevancia a esa afectación de la víctima. Adelante, doctor. Pero yo creo que hay otra característica en la que se han apoyado desde hace muchos años organizaciones como la Equal Employment Opportunity Commission, que reconocen el apoyo de los compañeros, de los testigos. También los testigos, sí. Pero hay muchos que no se atreven. Pero cuando tenemos acoso institucional, cuando se trata del acoso laboral o del acoso educativo, generalmente siempre sabemos quién es el acosador, ¿no? Porque no es la víctima. ¿Sí? Es una actitud reiterada también por parte de los acosadores. Entonces, cuando una persona es señalada más de una vez por más de una persona,
hay algo ahí hay ruido, ¿no? Y se deben generar vías tanto formales como informales, ¿sí? Que permitan la protección de las represalias, ¿no? Las medidas cautelares tanto para las víctimas como para quienes apoyan. ¿Qué es una vía formal y cuál es una informal? Creo que tengo una idea de la informal, pero la formal, ¿cuál sería? Bueno, la formal es una normatividad institucional que señala con claridad cuál es el procedimiento a seguir en caso de que se presenta una queja, el seguimiento que se le debe dar a una queja al interior de la institución. Todas las empresas tendrían que tener una, en caso de que suceda. Porque además la legislación responsabiliza al empleador como copartícipe del acoso en caso de que en su institución laboral o educativa se practique, aunque no sea directamente él. Y te he tenido conocimiento. Pero exactamente, ¿no? Tiene que ver con no tener medidas para atenderlo, ¿no? El ser copartícipe del ejercicio del acoso, aunque no sea directamente él quien lo ejerza. Bueno. Oiga, yo les cuento rápido lo que nos platicaron en diálogos, en confianza hace tiempo. Híjole, es como organización de trabajadoras empleadas de, en ese entonces, la Cámara de Diputados, y que notaron que había, bueno, una cantidad de acoso espantoso. Entonces ellas se organizaron y ponían en los baños fotos del acosador o de los acosadores, y entonces todas acordaron, el señor se subía a un elevador, todas se bajaban. Y otra, que cuando notaban que estaban molestando a una de las compañeras y le dejaban más trabajo para quedarse hasta las 2, 3 de la mañana solas, se quedaban todas las de la oficina acompañándola hasta que acabara ese trabajo extra. Es una forma informal, pero me parece muy inteligente de poner un alto. Muy solidaria también, eso es muy solidario, pero no siempre pero tuvieron que reunirse, porque no había forma. Ahora, nos faltó definir el hostigamiento, ya dijimos abuso. Acoso, y nos falta el hostigamiento, porque es el peor, porque es a donde no se ponen de acuerdo. Oigan, pero es que la están chuleando. Pues sí, pero cada 2 horas y ya me hartó, yo no estoy interesada en esa relación. Ahí viene la perturbación de la estabilidad emocional de la víctima. No quiere uno ni ir a trabajar. Exacto. O cuando el otro día me preguntaban, ¿hasta qué grado sé si estoy exagerando? Ahorita nos lo cuentas. O tal, ¿no? Ahorita nos lo cuentas. Piénselo, ¿usted se ha sentido así de ir a trabajar o a la escuela? O caminar en la calle. En la calle, que ya está harta. Ahorita regresamos. Sí, en la calle, pues muchas veces cuando vamos caminando, hay muchos hombres que a veces nos miran de forma muy morbosa y nos gritan cosas feas. Sí, la primera vez que sufrí acoso fue en el tren. Justamente un señor se me acercó y empezó a acariciar mi pierna y yo traté como de ignorar la situación. Esa fue como la única vez. Obviamente en la calle todos los días te chiflan, te dicen cosas, pero tratas como de no responder porque uno nunca sabe cómo puedan reaccionar las personas. Más en espacios públicos, de hecho, hasta como mujer te sientes expuesta y piensas en la forma de vestirte, que no sea provocativo, porque de hecho, pues una como mujer no tiene esa libertad, se siente que no tiene esa libertad de salir a la calle por lo mismo. En el metro, en la calle, igual hasta en el trabajo. Eso a veces es complicado. Bueno, yo sí lo he vivido en el espacio público, en las calles, prácticamente con miradas. Casi no ha sido algo verbal, no. Donde sí lo he sentido verbal ha sido en el trabajo. Sí he escuchado a veces los chiflidos, los típicos chiflidos o las groserías o las insinuaciones que hacen hacia la gente, el típico guapa, bonita, ven, no sé, cosas así, ¿no? Y sí se siente muy feo. Podría decir que lo he vivido desde niña, quizás desde que tenga memoria, y viene presentándose como en distintas acciones, ¿no? Desde una mirada hasta palabras, que alguien te intente tocar o realizar cosas que tú no quieras. Pues sí, desde chiquita, o sea, igual y no físicamente, pero sí con miradas, o sea, miraba a los hombres, pues así como me veían. También en el metro pues se da mucho, ¿no? De que de repente te tocan y pues volteas a ver y ni siquiera supiste quién fue. Pues puede ser en el trabajo o en la calle.
En una ocasión a mí en un trabajo me tuve que salir porque mi jefe pues me acosaba mucho. Sí, he sufrido acoso desde que estaba yo en la secundaria. Me dieron una nalgada. Después en la prepa también, o sea, siempre he sido en la calle. La verdad, en mi caso siempre he sido en la calle. Muchas gracias por toda su participación, a todos los que participan con su opinión en los sondeos y en las redes sociales. Les leo unos comentarios. Fer dice aquí, Nereida en Facebook Live, el acoso sexual no solo se da en el género femenino, también hacia los hombres, es menos difundido, ya que socialmente, en lugar de ser ayudado, termina siendo criticado por débil o por ser poco macho. En cualquiera de las dos situaciones es una falta de respeto y no debe minimizarse. También nos dice una mujer, ¿y las rogonas dónde quedan? Esas chicas que literalmente acosan a los chicos, claro que existen. Y abajo, espérame, debajito de ese comentario, Fer, le contesta un hombre, rogonas, nomás no entiende este cuate. O sea, pensando que es un hombre el que hizo el comentario de arriba, lo hizo una mujer. Digo, hablando de sororidad. Y después algunos hombres que sí defienden a las mujeres, como Daniel, que dice, la mayoría de los hombres son unos cerdos, no importa. Aquí no coincido, digo, también hay que respetar a los caballeros, porque dice la mayoría, no es cierto, pero bueno, hay unos que son, dice aquí, el término cerdos, no importa a nivel académico o trabajo, si es profesional o no, los hombres se creen con ese tonto derecho de hablarle de una forma vulgar a una mujer y no es válido, pero cuando yo los confronto dicen que sí y que... Y bueno, dice que yo los espanto, nos cuenta cómo las defiende a las mujeres y abusados con lo que le enseñan a sus hijos varones, es lo que él comenta. Y otra mujer dice, me tocaron 2 veces, me enseñaron sus genitales, esas 2 veces no llevaba mis lentes, por lo que ni siquiera distinguí. Noté que cuando me veían, fíjate, noté que cuando me veían sonreían, pero como no reaccioné se pusieron serios, se taparon, entonces leí que si uno no se espanta con esas personas, no sienten placer, etcétera. Fíjense a lo que uno tiene que maquinar y las estrategias que uno tiene que hacer cuando deberíamos de ser libres de salir por la calle. Diseccionemos y ahorita regresamos al hostigamiento. A ver, diseccionemos. Rogonas. O al fin que pues, también les gusta. ¿Son verdaderamente patanes y monstruos? O la verdad es que hombres y mujeres y todas y todes y todos estamos en esta gran pecera de machismo, donde respiramos machismo, comemos machismo, descomemos machismo y entonces pues, reaccionamos así. Hoy venía escuchando, camino aquí, un comentario que hizo Brigitte Bardot al respecto del tema del acoso en Hollywood. Y ella decía que eran mentiras, que realmente las actrices provocaban a los directores porque era una forma de conseguir los contratos, ¿no? De veras, ya firmó eso Catherine Deneuve y un montón de actrices importantes que dijeron, no se confundan, es galantería torpe. ¿Cómo les explicamos? Porque esto no es tal vez patanería, sino ignorancia, ¿no? Sí, tenemos que comenzar por decir que el acoso se disfraza de cortejo y de cortesía y no lo es. A ver, señores, levanten las antenas y amigas. No es cortejo ni cortesía. Ni cortesía, porque además incomoda. Es un asunto de poder. Ahí está. Además, yo creo que debemos entender que la situación del machismo no es implícito del hombre. Tenemos una deconstrucción femenina, todas y todos en este país y en todo el mundo, en el cual cuando una mujer, y eso tampoco es sororidad, cuando una mujer culpa a otra mujer por buscona, no quiere decir que esa no sea sorora con la otra, quiere decir que no ha entendido su proceso de deconstrucción íntima, en la cual una mujer que usa falda corta, una mujer que usa falda más larga, la falda corta es la buscona, la falda más larga es la mujigata. Entonces, en ese sentido, ambas cosas son machismo. Sí, como cuando decimos, a esa le dieron el papel porque seguro las dio. Y entonces es cuando dice, es que la peor violencia es la que viven entre las mujeres, entre ustedes mismas se molestan. A ver, es que así nos enseñaron a hacer, así nos construyeron a forma de amar, discurso también puede ser vivir, machista, de creer, de hacer. Hay que empezar a deconstruirnos. Y cuando una mujer señala a otra mujer, no necesariamente quiere decir, maldita, no es sorora. Quiere decir que
todavía está en esa cúpula de machismo, que no entiende esta deconstrucción. No se ha puesto estos Incluso lentes. cuando otra persona, otra mujer, molesta a otra mujer, porque se dan los casos, y obviamente ahorita lo vamos a platicar, no quiere decir tampoco el que no la acuses que no seas sorora con ella. Somos seres humanos y también tenemos deficiencias y también somos negativas y también tenemos una mente criminal las mujeres. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que acusar a otra de acoso, de hostigamiento, de intimidación, quiere decir que no caigas en dejar de ser sorora. Dejas de ser sorora cuando a alguien la están lastimando y tú te pasas la calle completa y no dices absolutamente nada. Sorora viene, digo, vamos a explicarlo, a mí me tuvieron que enseñar el diccionario, viene como de hermana, ¿no? En francés, o sea, dejas de ser su hermana y su pilar fuerte, pues porque por misma ignorancia. Ahorita dijeron algo tremendo, compañero, de que es por poder, no es ni placer sexual, incluso la violación es por poder, y la señora, cuando no le da gusto a este tipo de asustarse, ella argumenta, pues yo no traía ni lentes, no sabía que estaba viendo, hacía de haber estado, ¿verdad? ¿Esto es por poder? Definitivamente, creo que tenemos que distinguir una estructura cultural que da marco a la manera como socializamos. Es decir, no es lo mismo andar la vida con cuerpo de hombre que con cuerpo de mujer. En muchos de los testimonios lo que escuchamos es una serie de medidas que han introyectado para responsabilizarse del ejercicio de la violencia, como si fuera la responsabilidad de ellas. Y la de la víctima. De la víctima. Y en ese sentido habrá que ser enfáticos. El acoso solo es responsabilidad de quien lo ejerce. Por definición, el piso es muy resbaloso. Yo creo que tenemos que trascender el tema de que solamente es una conducta reiterada. Basta que sea una conducta que invade, que transgrede, para que sea una amenaza a la integralidad de la otra persona. Aquí empezamos con los términos, porque si no, cuando levantas una denuncia, te sale un juez como el de Veracruz de no hubo violación porque no le metió los dedos. No, porque no quería sentir rico. Sí se los metió, pero no quería sentir rico, ¿no? Entonces ahí viene la intencionalidad. Decir, el cuerpo es cuerpo, se siente placer, perdón, ya no entendimos, ¿verdad? Entonces hay una reacción biológica, por supuesto, pero que no tiene que ver con el consenso ni con el erotismo. Cuando no hay consentimiento, eso es una transgresión. Así es. Y no puede ser sujeto a ninguna interpretación. Habrá que ser enfáticos. La invasión pudiera ser a través de una mirada, a través de lo que yo creo que es un elogio. Oye, qué guapísima te ves. Pero yo no ando por la vida preguntando. No me arreglé para que tú me califiques, vamos, no es la pasarela. Es una transgresión. Y en este sentido, el piso deja de ser resbaloso. Cuando invado la integralidad del otro, de la otra. El mayor número de ataques sexuales, por ejemplo, a menores, es perpetrado por personas cercanas al menor. Sí. En su casa, no necesita salir de casa para estar en riesgo. Ni a deshoras ni en minifalda, Familiares y amigos. Ahí se vive el primer acoso. La mayoría de los asuntos que desgraciadamente tengo oportunidad de representar protegiendo a las víctimas son o mujeres, evidentemente, o menores de edad dentro de su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el abusador siempre va a buscar el círculo de confianza en donde no se devele las intenciones o las acciones que realizaron para transgredir la integridad moral. Y que muchas veces lo van a proteger, porque ¿qué va a decir el resto de la familia? Incluso que sienta a la sobrina en las piernas, ¿no? Y la mamá no sabe cómo reaccionar porque, pues, veladamente es un acto público y no tiene mala intención. No, si tiene mala intención. Obligar a saludarle de beso. Dale un beso a tu tío. Pero qué feo, no hagan eso. Exactamente. A mí me llama mucho la atención varias cosas. Una de ellas es lo que sí podemos ver y lo que no podemos ver. Lo que sí podemos ver, o lo que es en el marco terrenal, en lo que estas cuestiones, ¿no?, de tú a tú, de vis a vis, en la cual incluso es muy difícil tipificar ante la ley. Pero lo que no se puede ver porque se cree que el espacio virtual no existe, ahí también hay acoso, hostigamiento, sextorsión, y el término del sexting. El sexting es un derecho sexual, lo hemos dicho reiteradamente, pero cuando tú no pides fotografías de penes ni de testículos y te las están mandando reiteradamente por medio de Facebook y de Twitter, también es acoso. O del WhatsApp, ¿no? El hecho de que te estén también mandando insultos electrónicos por medio de tu correo electrónico, por medio de tu Twitter, por medio de Facebook o cualquier otra red social, también es acoso. Y entonces cuando nosotros tratamos de verlo, es que sí me molestó, sí me agarró la pompi, y es que me dijo
dijo guapa o me dijo maldita, y entonces tú ves a tu agresor. Pero en redes sociales, y aunado a lo que comentaba usted, ¿no? Cuando sí ven al agresor las empresas, cuando tienen compromisos, ¿no? De que tienen que preservar la integridad de la mujer, de las personas, pero en redes sociales ni siquiera se reconocen los derechos humanos online, ni siquiera hay acceso a la justicia online. Pues todavía no. Nos rebasó. Ni siquiera existe. Pero además hay reticencia a regularlo, porque entonces dicen, va a haber censura, pero habría que entender nosotras más cuando ya me están agrediendo. Ahora, esto no tiene nada que ver con la buscona, por ejemplo, o con el intercambio de favores sexuales con el propósito de beneficiarme. A mí me parece que es válido. Claro, pero yo decido con quién, yo decido cómo. Y lo podemos utilizar hombres y mujeres. Oye, Kate del Castillo fue sensacional cuando le preguntan, oiga, pero ¿y usted por qué tuvo relaciones con Sean Penn? Y dijo, ese es sexo de trabajo. Pero ella, así como ya poniéndose una armadura después de que habían sacado a cuento y que ella lo confesó, que había pues un catálogo de actrices de televisión. En cierta empresa. Y que además una vez ya lo habían encontrado y acallaron el escándalo en una de las casas allanadas del Chapo. Dijeron, se encontraron tantos sacos marca tal, cigarros tal, y un catálogo. Toma usted la idea nomás de a dónde hemos llegado. Pero entonces, a ver, el problema es este. Yo accedo a tener relaciones con ese director o con ese entrenador o algo. Ok, accedí. Pero yo lo decido. Sí, siempre pero y cuando no sea a consecuencia de una condición. Es que ese es el problema. Si hay una condición, entre comillas. Yo muy adentro sé que si no, pues no voy a conseguir el papel o no me van a meter a las Olimpiadas. Entonces, pues sí accedí, pero no de muy buena gana, no porque me naciera y adorara y soñara al eso también director. Es abuso sexual, porque hay que entender, la violencia física o moral. Porque no siempre la violencia física tiene que intervenir en un abuso, en tocamientos. Si yo pongo como condición la pérdida de tu trabajo y por ende la falta de alimento para tus 3 hijos y con eso obtengo la libertad para tocar tu cuerpo, pues sí implica un abuso, no un acoso. El acoso es solamente aunque no lo hable, tú lo sabes. No, yo como implícito, yo lo sé, porque tú ya me obligaste a permitir la invasión de mi cuerpo. Es como si te pongo una pistola en la cabeza y te violo. Relación de poder. Mira, aquí tengo un ejemplo. Nos dice un testimonio que los acosadores, jefes de trabajo, le descontaban hasta 40 o 50% del salario porque no aceptaba acostarse con ellos. Hasta que un día les contesté sus descuentos con las normas legales correspondientes y dejaron de descontarme. No sin solicitarme que acudiera a juntas extraoficiales, lo pone entre comillas, dentro de la misma empresa. Y dice, cuando renuncié porque ya no aguantaba su acoso, le dijeron muchísimos insultos y bueno, pues dice que ha recibido muchas ofensas de los acosadores en muchos trabajos. Pero mira qué belleza de testimonio, porque justamente nos retrata la línea del tiempo. Es decir, lo que tuvo que hacer para conseguir el empleo, después para mantenerlo, y después no voy a denunciar porque corro el riesgo de que me corran. Entonces nos habla de que no es un tema de conducta necesariamente o no nada más, sino es un tema estructural, es un tema cultural en el que estamos socializando hombres y mujeres. Oigan, ¿y por qué se duda de la legitimidad de la denuncia de la víctima? ¿Por qué se le llama exagerada? ¿Por qué incluso otras mujeres creen que está siendo exagerada? ¿Qué hay en el manual de género que nos dan cuando nacemos? O sea, y que es machista, ¿no? Y que nos pasa a raspar a todos, a hombres, a mujeres, a toda la comunidad LGBT. O sea, ¿qué dice? Que yo debo de estar dispuesta y ser aceptada por los hombres. Y entonces todo el mundo dice, pues sí, debería estar contentísima. Se miedo al rechazo. Entonces, a ver, eso hay que explicarlo, porque de ahí surge toda esta malinterpretación. No, o sea, obviamente en una relación laboral contractual no está estipulado que los ascensos son condicionados a tener relaciones sexuales con tus superiores jerárquicos, ¿no? Institucionalmente los puestos de poder siguen estando o recaen mayoritariamente en el género masculino. Y eso de alguna manera es una justificación implícita, ¿no? Que tiene que ver con esa construcción de género que tenemos, de que tenemos que acceder
desde servir el café, ¿no? Hasta complacer todo tipo de peticiones. Pero es que esto está en el manual, pues dice que yo como mujer tengo que estar por y para todos. Y a cualquier nivel yo te quiero compartir. Exacto, y me pueden usar y tirar. Te quiero compartir un detalle, pensé en callarlo por las represalias que he venido teniendo al respecto, pero en este libro, en un capítulo, este libro que escribo, narro cómo al estar sentada en las oficinas del máximo exponente de la impartición de justicia en nuestra Ciudad de México, me propone ser su novia, su amante, a cambio de hablar del tema de mi chica. Y yo estoy yendo a hablar de un tema de género, exigiendo justicia para una mujer, teniendo conocimientos de lo que implica ser acosada, hostigada o abusada. Y te tiró la onda. Y me tiró la onda. Entonces, no nada más me ofende como mujer. Vamos al aire ahorita, al corte y regresamos. Qué maravilla, qué barbaridad. Oigan, vamos a ver un video muy interesante de estas hijas de la violencia. Es un grupo de mujeres que encontró una forma de hacerle frente a esto y es súper interesante. Vamos a ver. Nosotras somos las hijas de violencia. Somos una colectiva de arte feminista que en este momento nuestro proyecto con el que empezamos y el que sigue hasta ahora es sobre el acoso callejero. Nosotras hacemos un performance con los acosadores reales. Cuando nos acosan, los vemos a los ojos, sacamos una pistola de confeti y les disparamos. Y después de eso les cantamos una canción que nosotras compusimos, que se llama Sexista Punk, en el que le decimos al acosador como todas sus cositas. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Pues sí, fue un poco pensado lo que queríamos, que era subvertir el poder que tienen los varones de dar su opinión en el espacio público a las mujeres. Entonces, al sacar el objeto, aunque es de plástico, saca de onda y cuando sacamos el confeti, como tiene una chinampina, produce un pequeño ruidito, entonces se espantan. Luego, cuando ven confeti, se sienten ridiculizados, ¿no? Es como si hubiera sacado una de esas pistolas que dicen bang. Y nada, les damos justo en su masculinidad, ¿no? Se subvierte el poder y el miedo y el susto y la sorpresa y ahora los vemos a ellos gritando o sobresaltados. Luego viene la canción y generalmente lo que tratan es de huir. Ver que las mujeres responden es muy importante y para nosotras es muy importante romper la cadena de victimización, ¿no? Porque estamos súper acostumbradas a ver eso, los medios lo generan, lo promueven, esta cosa de solo vernos en la situación de, somos las golpeadas, somos las que sufrimos la violencia y no somos las que estamos respondiendo ante la violencia. Nos tildan de violentas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es responder con confeti y con una canción a una violencia que es real, estructural y que pasa todos los días y que cobra 7 feminicidios en México. No, son cosas que solo vuelven a demostrar pues en dónde estamos paradas. A nosotras siempre decimos que ante la violencia machista, autodefensa feminista. Está fuerte, ¿no? También ya llegar a tener que hacer este tipo de reacciones. Ahorita nos comentan sus opiniones, pero me gustaría acabar en cuanto a las definiciones. Nos faltaba hostigamiento. Bueno, el hostigamiento no está contemplado en el Código Penal. Para eso, las otras dos sí. Sí, el abuso y acoso. Acoso. Hostigamiento no. ¿Qué tal? No está definido. Sin embargo, pues el simple hecho de insinuar ya lo contempla el tipo penal de acoso, ¿no? Y hay que atrevernos a adecuar la conducta ahí y exigirle a las autoridades que contemplen una visión con perspectiva de género. El tema es que no vivimos en un sistema en donde la contención para las víctimas se dé por parte de la autoridad. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Una impunidad para los agresores y eso les fortalece. Incluso he llegado a pensar que a partir de todos estos movimientos que hoy nos permiten levantar la voz y señalar, es una afrenta directa con los abusadores y los agresores porque se saben impunes, porque saben que su vecino no fue castigado y saben que el hecho de andar en la calle y seguir cometiendo estos excesos y abusos no va a haber una represalia. Y existen situaciones, como decían hace rato, que también podemos tomar cartas en el asunto
asunto como el señalamiento social. Ahora las reformas que nos impiden hacer señalamientos públicos referente a personas que dañen su moral y puedan tener una merma económica por la reputación, pues yo creo que hay que estudiar bien las represalias civiles y que no nos importe y señalar al abusador y ridiculizar al abusador en público, sea un jefe, sea uno de a pie como cualquiera de nosotros en la calle, o sea incluso un familiar. La mejor forma de enfrentar a un abusador es perderle el miedo y confrontar de manera directa. Me encanta este comunicado de Raimundo Fonseca en Facebook, ¿verdad? Facebook Live. Dice, sé que probablemente no leerás mi comentario. Acaban de decir que está mal que un hombre muestre sus genitales a una mujer, cuestión con la que coincido ampliamente. ¿Cómo se le llama a una mujer que hace lo mismo al mostrar sus boobies a los hombres y hasta nombre les pone? Lolas, no, se llaman Luz y Fuerza, mi amor. Como lo hace Fernanda Tapia en Twitter. No, fíjese que hace mucho que ya tristemente no lo he podido hacer. Esto surgió en un programa ante una insistencia del público que decía, ay, que enseñe, que todo. Eso era un abrumador acoso. Entonces accedimos y volteamos la tortilla. Lo volvimos una forma de desacralizar la carne, porque si usted se fija, normalmente cuando en un medio se muestra el cuerpo de la mujer, tiene que ser escultural, verse como zorra pero ser virgen. Y el cuerpo no se toca. O sea, yo no he visto nunca que Maribel Guardia se haya agarrado las chichis, ¿no? Y aquí lo que demostrábamos es que eran otra parte del cuerpo, que podía jugar con ellas, que les poníamos nombre incluso. Alimenta un ser vivo, y que no había ningún problema. O sea, yo no tenía ningún problema. Yo con mi cuerpo, la verdad, yo me encuero a la menor provocación. Ahí están algunas de mis obras de teatro. Oye, Fer, pero te quiero decir también una cosa porque me lleva a la reflexión de esto. Cuando yo estudiaba en una escuela de monjas de niña y en la calle se estacionaba en la banqueta un señor y se masturbaba frente a nosotras. Nosotros nos asomábamos a la ventana y nos tocó ver al señor desnudo o mostrándonos sus genitales, incluso masturbándose. Fue todo un tema, moverlo del lugar. 2 o 3 veces volvió el señor. Aquí yo no pedí ver al señor, yo no pedí verle su pene y verlo masturbarse. O sea, era algo que si tú te asomas por la ventana lo veías. Y me parece que cuando tú seleccionas en un canal de televisión también le puedes cambiar. Tú estás voluntariamente Sucedió viendo todo lo eso. contrario, porque cuando vieron que se desacralizaban, las señoras en la calle me paraban y me decían un saludo y nos saludábamos golpeando nuestros senos. Creo que la intención era decir, sí, es otra parte del cuerpo, aunque me pidan que le enseñe, ahí está. ¿Y qué pasó? Y otra cosa, quiero que se enteren por qué las tuvimos que volver a tapar. No fue censura de ningún tipo así de que me llamaran de gobernación o algo, no, la verdad nunca pasó eso. Ni la Liga de la Moral y las Buenas Costumbres tampoco. No se podía vender el programa. La gente de ventas, los pobres agentes que además no tenían las herramientas de conciencia de género y de empoderamiento de mi cuerpo y como es mío yo quiero y hago con él lo que quiera, pues no podían explicarle a los clientes que hubiera un escote que los inquietaba tanto. O sea, les daba mucho miedo y sin embargo, ¿qué creen que no mencionaban? Los descabezados que sacábamos, los destazados, porque en ese programa sí contamos los muertos diario. Y todo lo que salía del terror no era problema. El problema era el escote. Para que vean ustedes la terrible doble moral y cuál era la intención de enseñar cualquier parte del cuerpo y jugar con Decir, sí, es mi cuerpo, es mío. Juego con él y porque quiero se los muestro y se los comparto. ¿Y por qué no querías agredir a nadie? Al contrario. Entonces, eso fue muy inquietante porque vivimos la doble moral, ¿verdad? Es terrible un escote, no la violencia que estamos viviendo. Y no es simplemente una doble moral, es parte de la misma lógica misógina. Y machista. Porque claro, la sexualidad femenina ofende. Además de todo, hay otro punto que me gustaría resaltar que en tema jurídico es la voluntad. Los hombres tienen que entender que una mujer ebria, drogada, dormida, inconsciente, no puede ser tocada. El hecho de que ella no haya repelido el tocamiento no significa que lo consintió. Oye, y aunque andes desnuda y te encueres en el antro, perdón, no, eso no está invitando
cambiando, ¿eh? Si yo de manera textual no accedí al tocamiento, a tener relaciones o a lo que sea, a compartir los cuerpos, Otra. es no. Y el no, aunque ya estemos los dos con los calzoncitos en los tobillos, no, sí, no. se vale que cualquiera de los dos diga, ¿qué crees? Les digo, No. pues denúnciala por fraude de servicios, ¿no? Pero no la violes. Y otra cosa que igual creo que vale la pena destacar es que cuando una de nosotras, ¿no? Una de nosotras estamos en una relación y estamos viviendo un tema de acoso digital, por ejemplo, yo muy enfocada en el acoso digital, nosotros primero no conocemos a nuestro agresor y cuando sí lo conocemos y alguien está reiteradamente mandándonos estos mensajes, también se puede hacer acoso. Claro. Y no significa que es una persona que hola, ¿cómo estás? El hola, ¿cómo estás? También se traspasa, es una extensión de la violencia real. Por ejemplo, cuando dicen, es que no camines por esa calle. Ahorita vamos entendiendo la sociedad, poco a poco vamos entendiendo como que el acoso y dimensionándolo y viendo la realidad. Pero no se Pero hablaba. lo digital todavía es todavía aún más, porque decían, bueno, es que si sabes que en Facebook te acosan, si sabes que en Facebook te mandan fotografías, si sabes que en Facebook están todo el tiempo reiteradamente molestándote, pues vete de Facebook. Es lo mismo que si dijeras. Qué flojera. Es lo mismo que si dijeras. No salgas si a sabes trabajar. que por ahí Hablemos al violan, acosador. no camines por esa calle. Si ya sabes que él es bien machista y bien así como grosero, pues no le hables. O sea, las mujeres tenemos que limitar nuestras acciones, que limitar No, bueno. nuestro derecho a la movilidad, porque una víctima Busquemos también un búnker, de entonces, acoso, cuando no somos las claro, culpables. una víctima de ese es acoso otro, tiene las que culpas, perdón. tiene que salirse de ahí. Creo que habrá que entender el contexto también en el tiempo, es decir, somos producto del lugar donde vivo, cómo vivo, de una historia personal y colectiva. Y en este sentido, para que haya esta cultura de la denuncia que hoy estamos observando, tuvo que haber una apropiación del cuerpo. Y si existía una apropiación del cuerpo, es que había una negación. Si hay dos constructos que han sido bastante determinantes en la educación de la sexualidad, han sido el miedo y la culpa. Entonces, el vivir con miedo y la culpa, el contacto con mi erotismo, llevó al replanteamiento de apropiarse del ejercicio de la sexualidad a algunas mujeres en algunos sectores, porque la Ciudad de México no es la realidad de todo el territorio nacional. Y si bien en algunos contextos, sobre todo urbanos, con acceso, por ejemplo, a la academia, las mujeres pueden apoderarse de su impulso sexual y decir lo que quieren y mostrarse frente a quien quieren, no es en todos los contextos. Y en este sentido es donde se cometen las más grandes transgresiones, lo que nos deja en evidencia la importancia de seguir impulsando una educación integral, científica y laica en torno a la sexualidad en todas las esferas sociales y en todos los contextos. Me sigue inquietando. A ver, síguete con los mensajes, compañera, porque creo que ahí aterrizamos lo que realmente creemos, ¿no? Como población. Como la ve la gente. Mira, Exacto. justamente nos pregunta un joven que hasta dónde es o sea, la diferencia entre el cortejo culturalmente entendido, como porque dice que él es muy tímido y no se anima precisamente a cortejar a alguien, o sea, por ¿hasta temas, dónde sí y hasta dónde no? dónde puede llegar a considerarse para ser un hombre diferente, ¿no? un Y políticamente correcto. ¿Cómo lo explicaríamos? Ríos decía, no se puede vivir como si la belleza no existiera. Me encantaba porque Germán Deza tenía en la planta de luz justamente esta frase al fondo del escenario. Me queda claro, no puedes vivir obviando la belleza, pero la clave está en pedir permiso, pedir el consentimiento. Oye, ¿te puedo decir algo, Fer? Qué guapísima te ves el día de hoy. Pero yo tendría que tener las herramientas para decirla. Gracias por tu comentario, pero no lo hagas insistentemente, no lo requiero. O como dicen en Estados Unidos, not interested. Y cortan la plática. Sí. No, gracias, no me interesa. Aún en el cortejo necesita haber consentimiento. Sí. Como no podemos evitar o no podemos controlar las acciones del de enfrente, pongamos límites. Es decir, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción? Si tú me estás cortejando y a mí me incomoda, lo primero que tengo que hacer es hacerle caso a mi instinto. ¿Qué es lo que siento aquí y aquí que me hace sentir incómoda frente a tu comentario? Y una vez que me asumo honesta con esta sensación, porque a lo mejor y me gusta el galanteo y es recíproco y caminamos en una relación, pero en cuanto me siento agredida, transgredida, en ese momento yo invitaría a la reacción inmediata. 2 puntos. Aunque se considere que la mujer siempre deba de tener una reacción
pasiva. Es que ahí y se no me cruzan los activa. cables, Ana. O sea, ahí se me Pero cruzan los cables, porque me han dicho que yo debería de sentirme halagada. Hijo. No. Otra. O que me debo hacer del rogar. A ver, eso, señores, ya no la rifa, No. porque antes decían, si te dice que no es que sí Tú quiere. debes insistir. Exacto. Olvídelo, ¿eh? No quiere decir sí. A ver qué nos pueden decir Mira, al respecto. Algo que también creo que también es muy importante ahí señalar es que si nosotras las mujeres, ¿no? Y poniendo un ejemplo de un chico, bueno, y es que si yo te digo, oye, ¿podemos tener sexo? Me vas a decir automáticamente que no y te vas a sentir ofendida. O sea, no siempre. Aquí creo que también es nuestro empoderamiento para saber. Decían muchas veces y reiteradamente, es que las mujeres deben de estar empoderadas para saber qué violencia deben de denunciar y que denuncien, que enfrenten al agresor. Pero es que nos estamos enfrentando también a una cosa que no entendemos las mujeres, que a veces no sabemos ni siquiera qué es acoso para nosotras mismas. ¿Cómo queremos darlo a entender? Me decía una amiga, Olimpia, es que a mí que me manden fotografías en Facebook o que hayan subido un video en donde yo me estoy masturbando, no me molestó. Al contrario, me sentí muy halagada que lo hayan subido. Y otra me dice, no, a mí sí, para mí eso es violencia. Y le dije, tal cual como me lo dijo una amiga de Guerrero, acoso para nosotras las feministas es todo lo que nos haga sentir incómodas. No hay otra descripción, ni jurídica, ni social, ni parámetros. A ver, si a ti te hace sentir incómoda, ¿qué pasa si te agarra la rodilla? No es que te agarra la rodilla por debajo de la mesa. Y esta es la contestación al Me Too y a todo este movimiento. A ver, no quiere decir, porque además justificamos la violencia machista, decir, es que una cosa es acoso y otra cosa es que te esté... Si me tocó mucho, la vez pero que el tú lo otro, vas a ¿cómo denunciar? sabe qué me molesta o qué no? O sea, Se lo tengo que tengo saber. exacto, entonces Sí, también claro, yo tengo siempre. que Por eso a lo mejor saber- Brigitte Bardot no se molestaba con esas actitudes, pero se vale que estas 7 Y chicas eso que es salieron sororidad. en la Por eso hay que portada del levantar la Time. sororidad, entender los diferentes tipos de feminismo. O sea, Claro. Olimpia, yo sí estoy de acuerdo contigo, me molesta mucho que digan eso. No como las otras feministas radicales que se pintan el cabello. A ver, déjenlas en paz. Eso es saber entender nuestros feminismos. Yo soy feminista, pero a mí me gusta vestirme de rosa. Ella es feminista y no le gusta el rosa. Déjenla en paz. Es cuando entender también nuestra esfera de mujer dentro de la vida pública y privada. Oye, antes las feministas el pleito eran las que se maquillan y las que no nos maquillábamos. O sea, era, pues cada Las que se quien, depilaban ¿no? y las que no. Exacto. A mí me encanta claras como escritas en la ley que no se pueden discutir. sí, no se pueden interpretar. Ni están sujetas a interpretación subjetiva del caballero, del agresor o del abusador. Es un delito Es y un está delito, tipificado. te guste o no. A mí no me interesa si era tu intención ser cortés conmigo cuando pusiste tu mano en mi entrepierna. No tenías por qué hacerlo, era una relación laboral. Y a mí me molestó. Era una relación laboral y en la relación laboral no aplicaba el contacto físico en este A departamento. mí me encanta cómo lo nombra Olimpia, porque si bien acoso es todo lo que me incomoda, también nos lleva a trascender esta visión heteronormada en la que interpretamos la sexualidad. es otra cosa. Me incomoda más allá de la identidad, porque damos por hecho que en el metro, una vez que seccionamos a los hombres y las mujeres están a salvo con las mujeres, No. y no necesariamente, como si no hubiese mujeres a las que les Abusador. gustaran las mujeres. Entonces lo que me incomoda va más allá de las identidades sexuales. Oigan, tendremos que regresar a discutir ampliamente y hay que darle ya el balón a nuestro público presente, ¿no? Porque también van a opinar. Diálogos te informa y orienta el fin de semana. El sábado hablaremos del dolor del abandono. El abandono de nuestra pareja, de nuestros padres o incluso de la propia sociedad genera una herida que no se ve, pero que se siente día a día porque lesiona nuestra seguridad. Si lo has sentido, platícanos tu experiencia en las redes sociales. El domingo te invitamos a que nos digas cuál es la relación que tienes con la comida. Muchos de nosotros buscamos evadirnos y adormecer lo que sentimos utilizando la comida como un refugio. Aprendemos que hay alimentos que nos hacen sentir mejor, aunque no sean nutritivos, pero no es fácil darnos cuenta de esto. ¿Es tu caso?
Pues ya cuando ya es como que fuerte, pues sí se puede acudir a la autoridad para denunciar y pues si no, pues simplemente lo que todo el mundo hace, ¿no? Te das la vuelta y te vas. Yo creo que por el miedo nos quedamos calladas. No sabemos cómo reaccionar. Lo principal es no quedarse callada, ¿no? Denunciar y enfrentar al agresor. Muchas mujeres lo que hacemos es ignorarlos, ¿no? Pero este agresor sale diario a acosar, ¿no? Cuando me ha pasado me quedo paranoica, no sé la verdad qué hacer, pero ya después cuando pienso bien las cosas fríamente, ya es como, debí de haber hecho esto, hubiera acudido con un policía, cosas así. No, me pongo nerviosa y ya no me quedo callada, igual así ya, bueno, adiós. O sea, no sé cómo reaccionar más bien. No me gusta, la verdad, es incómodo, es molesto, te quedas con el coraje y no sabes la verdad qué hacer en ese momento cuando pasa. En el momento poner un límite, decirles las cosas y enfrentarlos, porque si no, no hay de otra. Ya cuando les digo que le bajen o que los voy a demandar, ya se frenan. Pues sí, pero también a veces uno le quita mucho el tiempo y casi tienes que llevar al agresor ya de la mano para que te puedan pues apoyar en ese sentido, porque pues obviamente la persona que lo está haciendo pues no te va a acompañar y es muy difícil que uno encuentre un policía o alguien ahí cercano en ese instante, ¿no? Como tal, saber cómo actuar en ese momento no, solo lo que se te ocurre en ese momento e intentar salvarte. Yo lo que particularmente hago es irme con gente que sí conozco de la colonia y pues quedarme ahí hasta saber que puedo estar segura. Y pues cuando voy en transporte público es preguntarle a otras mujeres, acercarme con ellas y saber que estoy bien. Sinceramente, como mujer no he sabido cómo responder y yo creo que como todas o gran parte de la población de mujeres siento que te quedas callado o te hacen sentir mal y simplemente tratas de ignorarlo y seguir adelante. Pues denunciar, ¿no? Pero pues muchas veces el miedo y luego que siempre le echan la culpa a una, ¿no? Como mujer. Sí, por eso mejor no, se abstiene de comentar eso. Si me di cuenta quién fue, pues sí le digo, oye, ¿qué te pasa? Que a lo mejor no reacciono de una manera tan escandalosa, pero pues sí les hago notar que supe qué pasó. Interesante, ¿verdad? Cómo va virtiendo uno, pues su realidad, lo que nos decía aquí el compañero. Pero a ver, ahora vamos a platicar pues de los casos o de los grupos que han tenido que formar, mujeres, hombres y demás, pues para entender este fenómeno. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido, yo te ayudo, mi amor. Muchas gracias, Fer. Gracias, Muy bien, muchas gracias. gracias. Contenta de estar aquí. No, hombre, nosotros contentos de que vengas y nos compartas. Platícanos. Sí, bueno, yo sufrí acoso sexual. He sufrido durante muchos momentos de mi vida, pero el más fuerte que sufrí fue trabajando en una institución de gobierno hace 12 años, me parece. Y para mí ha sido una experiencia muy dura en mi vida, porque vivir acoso sexual no nada más implica tener que aguantarse y decir ya ni modo. Hay que hablar también que es parte de la subjetividad y cómo nos destruye, ¿no? Nos hace pedacitos. Entonces, incluso yo soy activista, trabajo violencia con mujeres y es la primera vez hoy que me atrevo a hablarlo y exponerlo en público, ¿no? He estado en varios foros y todo y no lo había hecho porque la culpa, el temor sigue estando latente, ¿no? La cosa empezó, yo tenía 19 años, salí de una relación tormentosa, ya era mamá, entonces me da la oportunidad de trabajar en gobierno en una área muy buena. El tipo mi jefe, quien me metió a trabajar en ese momento, que fue quien me hizo acoso, desde que me vio sabía lo que iba. Entonces yo sin alguna experiencia me metí a trabajar en un área importante y todo empezó con la caballerosidad y me sentía feliz, me ofrecieron un buen sueldo y un horario cómodo, pero sus intenciones ya eran muy marcadas, ¿no? Empezó con comidas, salíamos a comer y hacía comentarios sexuales y yo no entendía. Había momentos que decía que habían como reuniones y llegábamos a casas donde eran casas disfrazadas, pero en realidad eran sex shop. Entonces me hablaba incluso de sus perversiones sexuales. Todo fue de menos a más, digamos, ¿no? Sus fantasías. Sí, pero yo no le pedía. ¿Te quedabas callada? Sí, me daba mucho miedo.
O sea, yo era muy inexperta en los temas, todavía no era abogada, todavía no estaba militando en el feminismo, entonces a mí me daba terror, porque él de pronto me llegaba a hacer sentir que yo lo provocaba, ¿no? Entonces tenía prohibido hablarle a cualquiera que de otras áreas, me prohibía rotundamente hablarles. ¿Con qué pretexto? Pues que no eran iguales que nosotros, que que si era muy desconfiado él, que si me veía platicando con alguien pensaba que le estaba pasando información. Ah, ok. Entonces, cada que me invitaba ya a comer, yo ya no iba. Entonces, cada que no sé, me decía que estaba muy bonita, algo así, le cambiaba la conversación, él se fue dando cuenta y cada vez fue siendo más violento. Entonces, venían castigos. Cada vez que yo le decía que no, venía un castigo, ¿no? Entré, por ejemplo, a trabajar en mi horario de trabajo era a las 10 y salía a las 6, y llegó un momento en que ya entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche, y trabajaba sábados y domingos. Entonces, fue terrible. Yo me acuerdo que durante todo el año yo salía llorando del trabajo, llorando todo el tiempo. Me dio un celular porque le tenía que contestar a él todo el momento. Entonces él me daba un celular aparte para que yo le contestara. Se iba a tomar afuera de mi casa, tomaba ahí. Y pues bueno, yo aguanté mucho porque... Cuando tomaba fuera de tu casa, ¿no salían tus papás o alguien a decirle, a ver, oiga, ¿qué onda, caballero? No, porque yo no sabía en ese momento, o sea, el día siguiente me decía, es que pasé por tu casa y allí estabas, ¿no? Entonces, te vi caminando y ibas vestida de esta manera. Ay, qué miedo. Sí, era terrible, pero lo peor es que la gente, o sea, me decía, tienes que aguantar, no cualquiera entra a trabajar a gobierno, aguántate, seguro se le va a pasar. Era un tipo apuesto, no era feo. Entonces me decían, es que está bien guapo, ¿qué te cuesta hacerle caso? O sea, esas formas... Escriban esa frase, por favor. ¿Qué te si cuesta? está re guapo, oye, no Sí. va a ser sacrificio. No está de mal ver, ¿Qué tal? Y luego... Llegó a decirme, dime qué quieres por un beso, ¿no? Yo le decía, bueno, es que mis besos yo los doy a quien yo quiera porque se me antojan, no porque me los compren. Entonces, ¿En qué quedó el asunto? O sea, todo este año de lágrima y de acoso, y que podría haber sonado, ay, pero sí es un partidazo. A ver, sí. ¿En qué quedó? La última vez que yo me negué a estar con él, él ya se había enterado que yo estaba diciéndole como a compañeros que me sentía acosada. Entonces me citó en su oficina, me intentó grabar con su teléfono para decirme, ya sé que tú estás diciendo que yo te acoso y eso no es verdad y tú me provocas. Entonces yo me di cuenta que me estaba grabando y me armé de valor y dije, sí me estás acosando. O sea, tú me acosas, me has hecho sentir así, haces esto, el otro. Y bueno, me dijo, tómate vacaciones y cuando regreses hablamos. Entonces, tómate vacaciones, yo ya sabía que algo iba a pasar. Y sí, efectivamente, cuando yo me fui de vacaciones, él metió una denuncia en mi contra por abandono laboral. Pero bueno, en ese momento coincidió que yo tenía una infección en los ojos y fui al doctor y me dieron incapacidad, entonces no logró mucho. Pero él me hizo firmar una hoja en blanco y él redactó mi renuncia certificada, o sea, nadie va y certifica ante un notario una denuncia. Una renuncia. No, renuncia, perdón. Entonces, el problema ya era tan grave y era muy cercano a personas muy importantes que lo tuvieron que... Me pidieron como tiempo para correrlo y a mí me cambiaron diario. Entonces, en eso terminó. Y pues bueno, fue muy importante para mí este hecho porque gracias a ello me dediqué a trabajo con mujeres. Me sentía completamente desvalida, culpable, no supe nunca a dónde acudir, ¿no? Está muy escondido como las ayudas en ese momento, no había tanto. Y por eso se me hace importante también mencionar ahorita que si hay responsables, la sociedad es responsable porque lo fomentamos, lo invisibilizamos, los medios de comunicación son responsables porque nos hacen sentir todo el tiempo que las mujeres somos objetos de deseo, de la sexualización. Y pues también... ¿Y qué es lo normal? ¿Y qué es lo normal? Lo correcto y lo normal, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en escuelas, trabajo mucho con niños y adolescentes este tema, porque también a ellos se les enseña que esto es normal, ¿no? Ahí está lo que mencionaban hace rato de, ay, es que te molesta tu compañerito porque le gustas. A ver, una pregunta, nada más para aclarar, porque, bueno, hay que decirlo claramente. Hostigamiento no existe, pero dijiste en el Código... En el Código Penal del Distrito Federal no está tipificado. Bueno, de la Ciudad de México, ¿no? Perdón, Sí. de la Ciudad... Perdón. No, no te apures. Pero existe para las mujeres, ¿no? Para una vida libre sin violencia. Esto también se me hace importante mencionar
que existen leyes que también nos amparan, que vienen de leyes internacionales como la Convención Belén do Pará. De ahí se desprende la Ley General de Acceso a una Vida libre de violencia. Pero ¿cómo la vuelves, cómo lo llevas hacia las leyes si el término no lo reconocen bueno, no es Estado, en una ciudad como la Ciudad de México? Porque esas leyes son obligatorias. Se tipifica de acuerdo a lo que hay en el Código Penal. De hecho, ese es un problema, ¿no? El artículo 13, por ejemplo, de la ley nos dice muy bien la diferencia entre hostigamiento y acoso. Y nos dice que en el hostigamiento sí hay un abuso de poder jerárquico, en el hostigamiento, y en el acoso sexual no, pero sí hay un abuso de poder. No se puede dar de cualquier manera. Qué lío. Entonces, también, hay un problema de armonización en las leyes. Exacto. Que es también lo que nos mete como a los abogados que nos dedicamos a esto. Por eso es fundamental saber, los que somos abogados o trabajamos, por ejemplo, en mi caso yo trabajo políticas públicas con perspectiva de género, conocer perfectamente todo lo que nos respalda. A ver, Ana, que también nos cuentes tu experiencia. Lo que dice la compañera, en efecto, los tratados internacionales son obligatorios para el Estado mexicano, pero también en el acoso hay que empoderar a las víctimas, que cuando estos agresores son servidores públicos, se convierten en agravantes. Dependiendo cuál sea la posición del agresor, sea de un padre o de una relación familiar o un superior jerárquico, las penas van en aumento hasta la destitución o inhabilitación hasta por 15 años. Lo delicado de las leyes que actualmente tenemos es que un abuso sexual normalito, como podríamos hablar, o sea, normalito, te lleva de 1 a 6 años de prisión. No es un delito grave. Y el acoso, o sea, de sales 1 hasta a 3 confianza. años, claro, a menos que sea un ascendiente como el padre, que es muy común. Pero son delitos menores. Le comentaba ahorita a la compañera, en el Estado de México es más grave robarse una cabeza de ganado que masturbar a tu hijo de 4 años. O sea, fuerte. Así en esa circunstancia estamos. Y entonces sí, las convenciones internacionales, incluso acudir y sacar del contexto local o nacional, federal, las denuncias para acudir a instancias internacionales, es como podemos empezar a atar de manos a las autoridades que no están dispuestas a establecer leyes con perspectivas de género. Pues es que no hay no hay la materia, por favor, ya métanla, pero obligatoria, y hasta un curso obligatorio para funcionarios. Oscar, ¿tú también has sufrido acoso? Ajá, exacto. Bueno, le he vivido por las dos partes, por un hombre y por una mujer. El más fuerte creo que, el que más me marcó fue el de respecto a un hombre. Venía en el transporte público, era una combi, entonces son pequeños. Nada más veníamos ellos dos, me empezó a hacer la plática y, pues piensas que es de las personas que quieren empezar a platicar, ¿no? Para hacer más ameno el camino. Yo lo sentía normal y seguíamos platicando hasta que ya me empezó a hacer preguntas, por ejemplo, de cuántos años tienes, ¿no? Y ya en ese entonces ya era mayor de edad y su contestación creo que fue la que me sacó de... Ajá, cuando me dijo, ya eres mayor de edad. ¡Ay, qué miedo! Después de eso, ya como que empezó a dejar que pasaran las cosas y me preguntó qué iba a hacer en ese momento. Dije, pues voy a mi casa, ¿no? Y creo que coincido con la especialista que dice que respecto a que respondes a tus instintos, ¿no? En ese momento me sentí como cohibido, ya fue como algo incómodo, no sabes qué te pasa, pero era como cohibido. Entonces algo no está bien. Hagámosle caso a eso que brinca, aunque de chicos nos hayamos roto la cara y nos dijera nuestra mamá, no pasó nada. Hay que retomar, creer en nuestros sentimientos y sentidos. Exacto. Y ya luego me dijo, es que, mira, yo conozco por aquí y hay un sauna, no sé si te gustaría acompañarme. Y dijo, wow, ¿no? Y ya me fui del otro lado del ¿Pero qué le pusiste un alto? Te callaste y te cambiaste. Y justamente era lo que les iba a comentar. Creo que algunas veces aquí estamos hablando de qué medidas podemos tomar y creo que es como la escuela, ¿no? En la escuela te enseñan qué hacer, pero en el campo laboral ya es otra cosa. Entonces creo que muchas veces sabes qué puedes hacer y cómo reaccionar, pero ya cuando estás en ese momento yo me cohibí, no sabía qué hacer. O sea, me dijo, nada más me cambié de lugar, hasta incluso me acuerdo que le contesté, no, gracias. O sea, fue mi contestación. Incluso todo esto que ya empecé a reflexionar me pasó hasta que me bajé de la combi y dije, viví todo este acoso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muchísimas gracias por compartirlo, Oscar. Porque, a ver, ¿por qué brinca eso hasta el rato? O sea, ¿por qué no sabemos qué decir
Si la respuesta es no, o sea, ¿por qué nos trabamos, nos cohibimos y no sabemos cómo frenar esa propuesta? Si nos dicen otra cosa, por ejemplo, ¿quieres un cigarrillo? Y fácil podríamos decir no. ¿Por qué en esto nos cuesta tanto trabajo? Pues porque nos toma por sorpresa, no estamos preparadas para eso, ¿no? Realmente nos han enseñado otros códigos y otras formas de reaccionar, sobre todo quedarte callada, no hacer escándalo, no llamar la atención, no hacer más grande el problema, no exponerte más, ¿no? Como si fuéramos los provocadores o culpables. Exactamente. Lo que te decía, ¿no? Ahora, yo creo que algo muy importante que hay que señalar aquí es justamente eso. Hay una serie de medidas que se pueden tomar con la legislación incipiente que tenemos, pero que ha funcionado ya en algunos casos, sobre todo en el acoso institucional, en el que puedes ir reuniendo pruebas. Esto ocurrió, de hecho, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El director de Comunicación Social fue Adán Almoloya, porque acosó a 3 empleadas que eran periodistas y que a lo largo de la situación de acoso fueron juntando, por lo menos una de ellas, mensajes de texto que mandaba su teléfono celular, las fotos que también le mandaba, una vez lo grabó en una conversación. Y cuando esto no procedió de manera administrativa, porque también hay una vía administrativa, sobre todo cuando se trata de instituciones de carácter público, cuando no procede por la vía administrativa, porque las propias contralorías internas protegen a los acosadores. ¿Qué te parece que ahorita nos explican esa otra vía? Pero por lo pronto, si ustedes tienen alguna prueba, guárdenla. Es vital. Indispensable entender los conceptos. Siempre debemos impulsar que la gente conozca a partir de dónde se están violentando sus derechos, qué conducta implica del tercero que estén transgrediendo tu intimidad, tu dignidad o el respeto. El abuso sexual implican tocamientos que sin propósito de llegar a la cópula, pero de carácter sexual, te generen una afectación psicoemocional tal que pueda ser probada. El hostigamiento es una molestia constante. El acoso es solicitar el favor sexual. Y hay una desinformación malintencionada de los responsables de la impartición de la justicia. Cuando tenemos acoso institucional, cuando se trata del acoso laboral o del acoso educativo, generalmente siempre sabemos quién es el acosador. Que el acoso se disfraza de cortejo y de cortesía y no lo es. Que la situación del machismo no es implícito del hombre. Tenemos una deconstrucción femenina todas y todos en este país y en todo el mundo. Es que la peor violencia es la que viven entre las mujeres, entre ustedes mismas se molestan. A ver, es que así nos enseñaron a hacer. Y cuando una mujer señala a otra mujer, no necesariamente quiere decir maldita, no es sorora. Quiere decir que todavía está en esa cúpula del machismo, que no entiende esta deconstrucción. No es lo mismo andar la vida con cuerpo de hombre que con cuerpo de mujer. Basta que sea una conducta que invade, que transgrede, para que sea una amenaza a la integralidad de la otra persona. Cuando no hay consentimiento, eso es una transgresión. Así es. Y no puede ser sujeto a ninguna interpretación. La invasión pudiera ser a través de una mirada, a través de lo que yo creo que es un elogio. Oye, qué guapísima te ves, pero yo no ando por la vida preguntando. Estamos hablando del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Este es un instrumento, es un documento que está dirigido a la comunidad universitaria precisamente para visibilizar cuáles son los pasos que se deben de seguir cuando una persona es víctima de un acto de violencia de género, y dentro de estos actos de violencia de género que se consideran en el protocolo, desde luego pues se incluye los casos de acoso sexual. Este protocolo se dio a conocer a la comunidad en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma He4She de ONU Mujeres en el 2016. Y a partir de este momento, pues, se empezaron a atender mediante este instrumento estos casos de violencia de género. Este instrumento está dirigido a los integrantes de la comunidad universitaria. Puede ser que haya ocurrido el hecho, digamos, dentro de las instalaciones,
o fuera de ellas, pero derivada de una relación, pues puede ser de tipo académica, de tipo personal, de tipo laboral en la universidad entre los integrantes de la comunidad, o puede ser una persona que esté, que no sea integrante de la comunidad, alguien que esté visitando Ciudad Universitaria, pero si es víctima de un caso de acoso sexual, puede denunciarlo a través de este protocolo. Nosotros tenemos dos formas, digamos, para hacer las denuncias. Una es a través de las oficinas jurídicas de cada entidad de independencia. La universidad, pues sabemos, tiene no solamente Ciudad Universitaria, sino tiene campi fuera, digamos, de la misma Ciudad de México, y cada uno de estos tiene una oficina jurídica. También las facultades tienen su propia oficina jurídica. Entonces, la persona que ha sido víctima del acto de acoso puede acudir a esta oficina. Y tenemos también en Ciudad Universitaria la unidad de atención a quejas y denuncias, que está en el antiguo edificio de posgrado, en la zona núcleo de Ciudad Universitaria, y ahí se puede también acudir a presentar la denuncia. Tenemos también la figura de los orientadores y orientadoras, que son integrantes de la comunidad, que ellos reciben un curso de formación en materia de violencia de género, y entonces cualquier persona de la comunidad puede ir para preguntar, para recibir asesoría de si un determinado acto es o no constitutivo de violencia de género, en este caso de acoso sexual. Y ellos refieren ya sea a la oficina jurídica o a la unidad de atención a quejas y denuncias. Pueden encontrar más información en la página igualdaddegenero.unam.mx. Ahí pueden encontrar, digamos, el protocolo en sí mismo, el documento. Y es muy importante señalar, pues, que el tema de la violencia de género y en concreto el acoso sexual tiene que ver con una cuestión cultural, y que por eso es muy importante, pues en el contexto de la universidad, visibilizar que aunque sean socialmente y culturalmente aceptadas, ¿no?, este tipo de conductas, pues no constituyen una violación, pues, a los derechos humanos de las personas, ¿no?, especialmente de las mujeres, y que pues hay un mecanismo muy claro para llevar a cabo las denuncias, y que la universidad tendrá tolerancia cero en contra de cualquier acto de violencia de género. Valiosísima esta información, muchas gracias, y pues para tenerla a la mano y que no nos suceda lo que le sucedió a una persona que nos comparte su testimonio en Facebook Live. Dice: yo sufrí de acoso sexual desde niña y la última vez que esto sucedió fue en el metro. Detuve al exhibicionista y llevé a cabo el proceso de denuncia en el MP de delitos sexuales de Avenida 100 Metros en Vallejo. Eso fue peor. Me exhortaban a que otorgara el perdón, a lo que me opuse. Me tuvieron ahí durante 8 horas, me hicieron contar mi historia innumerables veces, me decían mis datos personales en voz alta delante de este señor, me hicieron desnudarme, quisieron hacerme revisión ginecológica, a lo que me opuse. Los peritos argumentaban que si no llevaban a cabo todo el procedimiento, no procedería la detención. Ahí pues esto es lamentable, y como esta persona también hay muchas denuncias en donde dice aquí, por ejemplo, Mari, es lamentable lo que viviste. Desafortunadamente algunos servidores públicos no siempre hacen su trabajo con ética profesional, sino todo lo contrario. Aquí estamos leyendo todos sus comentarios, y también respecto a lo que se dijo de los contextos en nuestro país de los medios de comunicación sobre violencia, nos dice María Graciela: estamos inundados de programas violentos como telenovelas, música, películas, incluso caricaturas, y los mensajes son que el hombre tiene derechos sobre la mujer, y con esa mentalidad se cree que aunado a la casa muchas veces se permite el abuso hacia la mujer, haciéndose de la vista gorda a toda la familia, y crecen los hijos creyendo que tienen derechos sobre las mujeres. También algunos otros comentarios hablan de la cosificación o objetización, si es correcto el término, de las mujeres, incluso de las personas que somos como objetos. Y también quiero leer el comentario en Twitter de Sashka Lira, que dice que el programa no es plural, que ponemos solamente comentarios en favor del programa al aire. Y bueno, y dice que no los retuiteamos, yo ya retuiteé sus comentarios, todos son válidos y a todos los leemos. Por supuesto que tratamos de ser plurales, incluso si usted no está de acuerdo, también leemos su opinión. Adelante, Fer, tenemos más testimonios allá contigo. Muchísimos y muchísimos casos, y bueno, y sobre todo grupos que están ayudando. Mi querida Lynn, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días. Cuéntanos tu caso. Pues mi caso empezó cuando yo sufrí de depresión. En la adolescencia. En ese momento pues yo me encontraba con terapias y también me encontraba con medicamentos, entonces antidepresivos, lo cual un tío cercano se aprovechó de esa situación. Ajá, ¿cómo?
primero con hostigamiento y acoso, ¿no? En el decir, en las fiestas familiares era de, mijita, vente, yo te abrazo, ¿no? Te quiero mucho, y enfrente de todos lo visibilizaba precisamente, ¿no? Pero era... Dicho, ay, qué buena gente, como está tan deprimida. Sí y no, porque también lo hacía alcoholizado, entonces era una cuestión de que yo me sentía mal, efectivamente. Claro. Y de ahí, pues, yo no los lograba identificar, ¿no? Hasta que un día en la casa de mi abuelita, literalmente este tío llegó a un tocamiento, ¿no? Obviamente no llegó a más, yo no supe qué hacer, me paralicé totalmente, no podía gritar, no podía, y estaba mi familia ahí. Yo cuando le dije a mi mamá, de repente fue como de, es que yo qué hago, ¿no? Es que cómo, o sea, yo no le puedo decir algo, ¿no? Entonces yo no puedo hacer más, o sea, es que él tiene familia, o sea, no. Tiene hijos, ¿no? Va a ser un escándalo. Ajá, y fue como, yo me sentí totalmente desprotegida. Eso me hizo detonar muchísimas cosas emocionalmente, pero sobre todo cuando ya lo pude lograr identificar, empecé con un proyecto que se llama Educarte, en el cual empoderamos a mujeres, les damos como toda esta concientización de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tal vez sí es cierto, se objetualiza tu cuerpo, ¿no? O sea, eres un objeto de deseo, por así decirlo, y vas caminando constante, vas teniendo estos problemas en familiares, ¿no? Que te obligan a saludar desde pequeña a fuerza, o sea, no es que quieras, es a fuerza, socialmente es adecuado hasta cierto punto. Entonces nosotros empezamos con una asociación que se llama Educarte, en el cual empiezas a ver no solamente a una mujer como un objeto, sino le das un valor, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a hacer esta denuncia, tal vez no llega hasta algo penal, porque es cierto, ¿cómo lo demuestras? Si ya pasó mucho tiempo y lo único que tienes es tu testimonio, tienes tu voz, pero hay otras maneras, ¿no? El arte ha sido uno de ellos, hemos atravesado muchísimos caminos, desde llevar el arte neural, arte terapia, ¿no? Entonces buscamos como otra metodología porque tal vez no es sencillo expresarlo. Es tan traumático como para no decir ni siquiera nada mientras te están acosando y luego para poder atreverse a nombrarlo y señalarlo a compañeros. Sí, de hecho parte de las sanciones que contempla la ley de la reparación del daño son las sesiones terapéuticas que se requirieran para restablecer este daño psicoemocional. ¿Hasta qué edad puedes denunciar un abuso después de haberlo sufrido? Porque ella en ese momento tenía 12 años, todo el mundo en la casa dijo no se calla esto. Desgraciadamente tenemos un año para denunciar un hecho cierto y conocido. Pero violación sí es más, ¿no? Sí, pero he estado contemplando la opción o rascando otras vías para demandar el daño emocional por otra vía. Y como decía ella, bueno, y además me uno a la otra compañera y levanto la mano como todas aquellas que se atreven a denunciar que han sido víctimas de violencia de género y sexual, señalar al agresor, ¿no? Ridiculizar al agresor. Tú no tienes que sentir vergüenza que este sujeto haya abusado de ti, que este sujeto te haya tocado. Él es el que debe de sentir vergüenza. Sus hijos son los que deben de sentir vergüenza de tener ese padre, su esposa. Pero nosotras no debemos sentir vergüenza porque nosotras no provocamos las conductas delictivas de los abusadores. Creo que yo le quitaría el si es tan traumático. Es traumático. Y en este sentido habrá que empezar a distinguirlo y a enunciarlo. A mí me da un poquito de risa cuando escucho que hay feministas radicales, y es que en tanto el feminismo, postura política, es una posición radical. Claro. Y si frente a algo hay que ser intolerante, es frente a la violencia. Sí, no es que negocie, ni que permita, ni si es poquito traumático. Exacto, ¿qué tanto es tantito? Los límites son claros, los límites tienen que ser claros. No permito que transgredas mi cuerpo. Yo decido quién entra en mi intimidad. Pero también es muy importante reconocer que la culpa no es algo que tenemos que generamos individualmente o que tenemos que aprender a manejar individualmente. O sea, se culpa socialmente a una víctima en cuanto denuncia. La sociedad castiga, sanciona, ¿sí? Y ese acoso social que se vive cuando denuncias que eres víctima de un delito sexual es algo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad también, ¿sí?
De hecho, es algo que se toma en cuenta a la hora de valorar la validez o la veracidad de una denuncia de acoso y de cualquier otro tipo de violencia sexual, porque son tan altos los costos para una víctima atreverse a denunciarlos que difícilmente podríamos pensar que se hace únicamente para desprestigiar o para hacerle algún daño, causarle algún daño a la persona que está causando o incurriendo en este delito, ¿no? Y que también se incluye a la pareja. Perdón, también creo que es un problema de género. También creo que sí debe ser un problema de género, ¿no? Porque ayer da a conocer el INEGI esta encuesta de percepción de seguridad. El 80.5% de las mujeres en México nos sentimos inseguras, a diferencia del 70% de hombres. No quiere decir feminazis, no. Quiere decir eso que no es un existe. problema de Ninguna género. mujer ha exterminado a 6 millones de personas, yo por les favor. decía, recuerdo cuando estábamos ahí Es en que Auschwitz, sí gritan eso. es algo terrible, ¿no? Que nosotras tengamos que ser revictimizadas, es esa revictimización que hacen las autoridades y además la complicidad después de estas. Un caso, por ejemplo, cuando llega una chica a denunciar acoso o a denunciar acoso digital, que todavía es tremendo, lo primero que te dicen es, a ver tus fotografías, a ver el video. Bueno, es que tengo que verlo para ver si es cierto que te están acosando, para ver si es cierto que alguien te dijo, oye, ¿y qué te estabas enseñando? No, pues que me vio el escote. A ver el escote. O sea, es la revictimización todavía de las propias instituciones que no tienen protocolos de atención a víctimas eficaces e integrales y con perspectiva de género. Era igual en la Santa Inquisición, porque si ibas a acusar que te hacían, se lo contaban todo al cura y te pedía, y está transcrito todavía en los archivos de la Nación, Ya imagino yo, pues qué buenos momentos han de haber pasado ahí. Perdón, Ana Catiria, querías decirnos algo. Sí, la violencia, solo acotar o abonar en cuestión de violencia de género dentro de la familia o la pareja. Existe la violencia sexual dentro de la violencia familiar, porque estamos acostumbrados a señalar al ajeno de la familia, pero tu pareja, tu marido, tu esposo también puede ser un violentador sexual dentro de tu casa. También puede ser, tú lo puedes señalar por ser un agresor en este acoso constante cuando la mujer no es su deseo. ¿Te acuerdas qué tener problemático relaciones? fue que esa ley se aceptara? Porque muchos de los opositores en la Cámara decían, ahora le voy a tener que mandar un memorándum a mi esposa para tener relaciones sexuales, ¿no? Se elimina el deber carnal, ¿no? Con la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, yo escuché reacciones, es que esta ley es contra los hombres. Habrá que ser muy claros, no es contra los hombres, es contra los hombres acosadores. Así es. Si usted no acosa, no se preocupe, no ha cometido ningún delito. No es una guerra contra mis congéneres, habrá que ser claros. Y ahí las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencias y acoso seguimos cometiendo somos los masculinos. Entonces, alguna responsabilidad habrá que asumir en este sentido. Ana Catiria, que además tengo que decir, se nos va, porque tiene ahí un compromiso audiencia. Imposible. Por favor, para que nos dejes alguna idea de tu parte hacia este tema. Conclusión. Sí, bueno, lo primero es información es poder. Es una frase trillada, pero es una frase que funciona para todos. En tanto sepa cuáles son mis derechos y de qué manera puedo exigirlos y ante qué autoridades o ante qué grupo social de red de contención, es la medida en la que voy a tener la libertad de levantar la voz. Es responsabilidad, y me uno a la sororidad de la compañera, es responsabilidad de todos cuidarnos. No es un hecho aislado, es una realidad social que vivimos. Las mujeres estamos siendo muertas, asesinadas a manos de hombres. Las mujeres no estamos matando hombres, hombres matan hombres. Hombres matan mujeres y es una realidad. En tanto permitamos que sobrepase la impunidad en estos abusadores, no vamos a poder cambiar una realidad social que agravia a la intimidad y que es la Muchísimas naturaleza. gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y seguimos aquí con este tema en Diálogos. No se vayan. La próxima semana no puedes perderte Diálogos en Confianza,
El lunes, el doctor José Bandera nos responderá qué ocurre si una mujer embarazada enferma de cáncer y qué riesgos corre el feto si la madre se somete a tratamiento. En este tema, paciente y médico se enfrentan a un gran dilema. Infórmate por qué. El martes, acompaña a Cristina Jauregui para hablar del tema hipersexualidad en la infancia. Cuando vestimos a las niñas con ropas ajustadas, cuando les permitimos que se maquillen, cuando a los niños les decimos que van a tener muchas novias, hay quien dice que los estamos hipersexualizando. ¿Tú qué opinas? Marisa Escribano te espera el miércoles para descubrir los beneficios de la empatía. Hay quien piensa que ser empático es sinónimo de sufrimiento, como un contagio emocional donde debemos sentir lo que el otro siente para experimentar el mismo dolor. ¿Será cierto? El jueves, Fernanda Tapia nos pone a reflexionar acerca de lo que nos gusta ver en la televisión. La encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones reporta que 74% de la población consume contenidos de televisión abierta y solo el 26% lo hace en Internet. ¿Cuál es hoy el papel de la televisión frente a las nuevas tecnologías? ¿Tú qué prefieres ver? Carmen Muñoz y los especialistas te invitan el viernes a analizar el tema encuentros sexuales y uso de drogas. ¿Has experimentado las relaciones sexuales con el uso de alguna droga? ¿Crees que puede potenciar la vivencia sexual? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Regresamos y vamos con más testimonios. Correremos a ver qué tantos podemos incluir antes de que se nos acabe el programa, porque bueno, yo sé que se van a espejear muchas personas que están del otro lado y decir, eso me pasó a mí. No sabía cómo llamarlo. Adelante, Mariana. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aquí nuestro caso de Carolina y el mío es algo que está muy invisibilizado, porque el acoso que hemos recibido es por parte de una mujer. Este acoso ha durado 5 años, es vigente. La última vez que hizo algo fue este lunes. Entonces, ¿De qué tipo de acoso estamos hablando? Sí, bueno, yo con esta persona que se llama Claudia, empecé una relación hace muchísimo y entonces terminamos porque era una relación demasiado violenta, desde sexual, psicológica, de todo, ¿no? Ya, pasó e incluso la vez que terminamos, estábamos en el centro de la ciudad, ella me da un golpe, le llama a mi mamá incluso para acusarme de que yo me estaba besando con otra persona, cosa que no era cierta. Mi mamá me habla muy enojada, diciéndome que qué onda, y acusándome a mí, o sea, siendo que no había sido así. Y ya, pasó un tiempo, unos meses, y Claudia empezó a hacer perfiles falsos, con amenazas, preguntándonos cosas a Carolina y a mí, ha hecho hackeos, ha sacado fotos, información, nos ha amenazado de publicar fotos de todo, ¿no? Íntimas, ha editado fotos. ¿Ustedes no han acudido a la ley? Sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque esto es una expareja. ¿Cuenta como eso? ¿Cuenta como acoso? A ver, ¿qué te dijeron? Sí, mira, es muy complicado porque como es algo cibernético, sobre todo, aunque ya ha habido violencia física, así, y amenazas incluso de creer el número de mi hermana, que es menor de edad, acudimos con la policía cibernética haciendo la denuncia como se debe de hacer, y la policía cibernética lo que nos contesta es con una presentación de PowerPoint de cómo poner nuestros Facebooks privados. Y eso es todo, no hay más. A ver, adelante, aquí la experta, porque no puede ser. Es lamentable, mira, aquí hay un tipo de complicidad también, como decía. Hay dos cosas que influyen mucho ante la ley. Esto sí es acoso en la Ciudad de México, sin embargo, cuando son niñas,
¿no? Ay, son acosos, pornografías y suben fotografías, pero cuando somos mujeres mayores de edad, somos unas prosaicas, somos unas locas y nosotras tenemos la culpa. En ese sentido, sí se puede poner, ya se lo comentamos a Mariana, se puede poner una denuncia sin duda alguna, tipificando tanto las agresiones, tanto el hostigamiento y tanto todo lo que ha llevado a una serie de concursos de violencias. Pero cuando la forma digital es la prueba para dar a conocer este tipo de violencias que estamos viendo en la vida real, en el modo terrenal, pero las pruebas están en el modo digital, entonces ahí entra una ruptura de la ley tremenda. Primero porque, ay, es que es digital, pues te está molestando por Facebook, bloquéala. Te está molestando por Twitter, bloquéalos, salte de eso. Pero es que sí es un daño constante. Claro. Y es un daño mujer. Y entonces, ay, pues es que entre ustedes se molestan. No, a ver, el acoso es un problema de género porque afecta principalmente a las mujeres, pero también habemos mujeres agresoras. Y eso no tiene que haber ninguna justificación. Y se tiene que poder denunciar. Es un problema de personas. Sí, aquí debe haber una denuncia, sin duda alguna, ¿no? ¿Las puedes acompañar para que no quede en cómo poner seguro su Facebook? No, por supuesto. Nosotras tenemos una reunión al rato en la tarde. Vamos a hablar ya con una abogada del Frente Nacional para la Solidaridad. Y primero, vamos a hacer la denuncia formal, como se debe hacer, tanto apelando a una situación de carácter civil, que también puede ir por ahí, o de carácter penal, en primer lugar. En segundo lugar, cómo tener toda esta serie de pruebas digitales que podamos apelar a eso para que entonces la ley pueda haber no nada más justicia online, sino también justicia en los marcos jurídicos vigentes de nuestro país. Muchísimas gracias. Ana Laura, tú acompañas a personas que han sufrido, ¿no? Así es, como algunas de las colegas aquí, yo también soy abogada. Entonces, retomando un poco tanto los comentarios de Facebook como varios testimonios que ya han salido ahí, creo que hay que aprovechar espacios como este para hacer llamados a las autoridades encargadas de recibir las denuncias que hagan un trabajo serio. Y te platico rápido dos casos. A ver, por ejemplo, serio? Un caso fue, digamos, un tanto una coincidencia. Yo en el metro vi como a una chica, un hombre le tocó la nalga, entonces ella en ese momento pues obviamente se respondió, reaccionó, le comentó a la policía detuvo al agresor. Y entonces yo me acerqué y le dije, ¿quieres poner una denuncia? Yo soy abogada, yo te acompaño. La chica dijo, perfecto, ya con eso me voy a sentir con la confianza necesaria para poner la denuncia. Testigo prácticamente. Exacto. Entonces en ese momento la policía lo que hizo fue dificultar en todo momento el proceso. ¿Cómo? Le repitieron al menos, yo creo que 10 veces que sí estaba segura de que quería poner la denuncia, que era muy complicado, que luego le iba a retirar, que mira, pobre señor, ya está llorando. Entonces ahí, o sea, las dos nos pusimos muy firmes y sí, vamos a poner la denuncia. Pasaron al menos como 2 horas desde que fue el hecho hasta que nos trasladaron a la Procuraduría donde íbamos a presentar la denuncia. Nos trasladaron en el metro porque no había patrullas, entonces nos metieron ahí al metro con el agresor que también iba en ese vagón, pero un poquito más retirado para que no hubiera una revictimización de acuerdo a los policías. Y ya en el traslado, pues nos bajamos de la estación del metro, fuimos caminando a la Procuraduría. La chica llevaba un legging, un pantalón muy pegadito, yo llevaba una falda corta porque pues, era mi atuendo de ese día. Y a partir de ahí entramos a la Procuraduría. En la misma Procuraduría sentíamos que nos estaban comiendo con la mirada los mismos empleados de la Procuraduría. O sea, ya entrar a un lugar así es bastante fuerte, es bastante complicado. Y si a eso le agregas que vas a denunciar un delito sexual, pues la cosa se pone todavía más compleja, ¿no? El policía le decía a la chica que había sido agredida, le decía, mi amor, sí, mi amor, ¿quieres poner la denuncia? Mi amor. O sea, una falta de profesionalismo completamente. Y ya al momento de llegar a poner la denuncia es lo que yo le puedo llamar como un peregrinaje institucional, un vía crucis, porque por un agarrón de nalga hay que hacer un examen psicológico para ver si hubo un daño psicológico por este agarrón de nalga. Si no hay daño psicológico, no procede. Porque como parte del tipo penal del abuso sexual es que haya este tipo de daño, entonces es propiamente una revictimización, es contar la historia una y otra vez. Es justo como lo mencionó una chica en redes sociales.
te hacen repetir la historia una y Creo otra. que hasta y te otra, da más y otra trauma vez. o te provoca un trauma ese proceso que... Y en ese momento no se le pone ninguna consecuencia al agresor, algún tipo de ¿Ya desde ese multa, de momento? algo. En ese momento estaba ahí detenido ante las autoridades. Oye, ¿y lo llegaron a encarcelar, sí o no? Finalmente, y ahí desafortunadamente yo ya no supe qué pasó, porque como yo solo la acompañé a poner la denuncia, ya no fui su abogada en ese caso. Pero me contacté con la chica al día siguiente, la agresión fue a las 6 de la tarde, ella me dijo que había salido de la Procuraduría a la 1 de la mañana. Bueno. Y ella, porque tuvo este valor de poner la denuncia y de que no quedara en impunidad. Y otro caso muy rápido, nada más te lo cuento. Otras 2 chicas iban a denunciar a otra persona, un agresor sexual, fueron a la Procuraduría sin ningún acompañamiento legal y les dijeron en la Procuraduría que si estaban seguras de que querían poner esa denuncia, porque en una de esas las demandadas eran ellas. Entonces, obviamente, las chicas se intimidaron y ya fue cuando empezaron a buscar un acompañamiento legal. Pero creo que es importante hacer notar que hay instituciones, hay leyes, hay códigos penales, hay legislación internacional para proteger los derechos de las mujeres, pero al momento de aplicarlo, los servidores públicos no tienen esa sensibilidad, no tienen ese interés y no tienen la capacidad de dar acompañamiento correcto. Gracias, Ana. Luis, por favor, toma tú el micrófono, pégalo bien a tu boca. Cuéntanos qué tipo de acompañamiento tú das a hombres. Bueno, yo pertenezco a un grupo de masculinidades que se llama Repensando cómo somos o no somos hombres, y pues básicamente es un grupo de personas de a pie que se reúnen a discutir cómo la experiencia de la masculinidad. A lo largo de estos años, porque ya llevamos unos cuantos años trabajando, hemos trabajado varios temas, ¿no? Y particularmente trabajamos mucho el tema de la violencia como un tema que apenas entramos. Y lo que yo he percibido, lo que hemos percibido en nuestra experiencia es que en el caso de los hombres y en el caso de los hombres mexicanos, en el cual parece que donde menos se ha avanzado en el tema de la equidad de género es en el tema de la cultura, es muy importante que, o a nosotros nos ha servido mucho empezar con un proceso de autorreflexión, es decir, ¿qué privilegios o qué cosas duelen de la masculinidad? Pero no desde un enfoque de, ay, pobrecitos los hombres, sino más bien de generar como la apertura para entender estos procesos como que eres víctima, pero también eres un victimario, ¿no? Y te vuelves un victimario sistemático, ¿no? Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar otro tema que es bien complejo, que es el tema del pacto entre los hombres, ¿no? Es decir, el hombre que ve el tema del acoso y lo deja pasar, o el hombre que igual y no acosa, pero se ríe, o el que comparte las fotos en el WhatsApp. Y eso es un entramado muy complejo, porque finalmente responde también a alianzas y a negociaciones ¿Qué dicen los del hombres poder. cuando se dan cuenta de esto, de lo que están participando y que se les hacía normal? ¿Hay un cambio de actitud? Hay mucha vergüenza. Creo que de las conclusiones más fuertes que han habido en el grupo es que todos los hombres son potenciales abusadores sexuales, ¿no? Ya sea con las personas más cercanas en tu vida, y eso pues obviamente no gusta, ¿no? Y han habido como momentos de hombres que se salen del grupo. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y también la verdad es que muchos hombres no se ponen a reflexionar sobre su sexualidad porque solamente se ponen a pensar en sí mismos en momentos de crisis. Y es hasta el momento en el que o su familia se disuelve, o pierden el trabajo, o acaban en la cárcel, o acaban lastimando a una persona cuando se genera este proceso reflexivo, ¿no? Entonces, pues el espacio ahí está abierto, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguna llamada en lo que yo me dirijo con nuestras otras personas de testimonio? Justamente nos dice Clara Alfaro, es difícil y un peregrinaje, como dicen, pero hay que hacerlo tantas veces como sea necesario. Se refiere a la denuncia. También nos hablan de qué manera se puede prevenir, y nos dice Bill Bonilla, educación temprana es la solución, porque en el México actual los policías y jueces piensan tan mal como los acosadores. El machismo genera violadores. También nos dice, solo educando a los pequeños se podrá cambiar. Lo malo es que también los padres maleducan, y por eso la educación debe de ser, bueno, él dice que en los colegios, comenzando en kinder, sabemos que el tema de la educación es de todos. Serrucha, cuéntanos. Yo te detengo el micrófono para que estés más cómoda. Platícanos.
Bueno, gracias por la invitación. Soy artista visual feminista y bueno, en algún momento fui invitada por la organización Habitaje SAC bajo su programa Cohabita para dar un acompañamiento y hacer un taller de donde surgió una red de mujeres que se llama 2R. Entonces, a través de talleres en donde hicimos una conexión entre nosotras y finalmente pudimos hacer un proyecto artístico, el cual dirigí siendo artista visual y pude acompañar. Retomamos el espacio público, tanto con un performance como con un proyecto visual, ¿no? Entonces, estos visuales se han retomado afortunadamente tanto para marchas feministas y han pasado a ser parte del imaginario visual de los feminismos ahorita en la Ciudad de México. ¿Los podemos ver en red, por ejemplo, los que no hayan tenido oportunidad de verlos en las marchas mismas y demás? Sí, por supuesto. ¿Cómo los buscamos? Tenemos un Tumblr que es Red Reapropiaciones. Personalmente soy Serrucha y estoy en serrucha.com con C. Y así están todas mis redes sociales. Y también está habitajes.org, que nos dedicamos también cada uno en nuestros respectivos ámbitos a hacer proyectos de retomar el espacio público con temas de derechos humanos y yo específicamente también con temas de género. Gracias, Serrucha. Y por acá, Karen, cuéntame. Hola, bueno, yo soy artista y activista feminista y dirijo un proyecto que se llama Nuestra Venganza es Ser Felices, que tiene que ver con reapropiarnos de los espacios públicos donde ha habido violencia para resignificarlos y sanarlos de forma colectiva, ¿no? Un ejemplo nada más, breve, antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos la intención de presentar obras de teatro en diferentes espacios donde ha habido casos de violencia, por ejemplo, el asesinato de Lesbi en Ciudad Universitaria. Exacto. O el caso específico de las mujeres trabajadoras de la fábrica de Chimalpopoca en el terremoto, ¿no? Y de esta manera invitar a las mujeres a otra vez tomar confianza de estos espacios donde simbólicamente somos violentadas todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se contactan contigo? ¿Hay alguna página? Sí, el Facebook es Nuestra Venganza es Ser Felices y vamos subiendo toda la información para asistir a los eventos que van a hacerse a lo largo de este 2018. Compañero, unas palabras a tus congéneres, a los caballeros que están viendo esto como violencia hacia ellos y que no es ese de ninguna manera el sentido del programa. La violencia es única responsabilidad de quien la ejerce y en este estricto sentido también vivir la sexualidad con plenitud. Así que yo invitaría a mis congéneres a involucrarse en los distintos espacios en donde podemos vivir la sexualidad y la vida de manera más integral para construir vínculos libres de acoso y de violencia. Pues muchísimas gracias a nuestras y nuestros especialistas, a todo el público que se dio cita hoy aquí, a quienes nos estuvieron viendo y creo que tenemos mucha tarea por delante.